Hoy vamos a meternos en la vida de una figura absolutamente icónica, Dolores del Río. Uf, pilar absoluto. Todos la conocemos como una de las primeras estrellas latinas que, conquistó Hollywood y, claro, como un pilar de la época de oro del cine mexicano. Pero los materiales que tenemos aquí nos proponen un recorrido distinto, no solo a través de sus películas, sino de los lugares que habitó. Sí. Es un viaje que va desde su casona natal en Durango, pasa por el lujo de California y termina en su famoso refugio de Coyoacán. La idea es ver si estas paredes nos pueden contar algo sobre la mujer que, se escondía detrás de la leyenda. Me parece una forma fascinante de abordarla, porque estas casas son mucho más que ladrillos y cemento. Totalmente. Son, en realidad, un mapa de su vida. Cada una representa una etapa clave. El origen aristocrático, el ascenso meteórico e inesperado en Hollywood y finalmente su consagración como un símbolo cultural en México. Son el escenario físico de sus transformaciones, y vaya que tuvo varias. Totalmente. Y ese mapa empieza en Durango, en 1904. Su nombre de cuna, que ya de por sí impone, era María de los Dolores, Asunzolo y López Negrete. Casi nada. Nació en una familia de la más alta alcurnia, en una casona imponente en el centro histórico. Las fuentes dicen que hoy esa propiedad está dividida. Una parte es privada, pero afuera hay una placa y una estatua para recordarla. Ajá. La otra es un restaurante, el Antiguo Mendoza, que al parecer tiene objetos que pertenecieron a su familia. Pero fíjate qué frágil era ese mundo. Esa vida de privilegio se detiene en seco por la Revolución Mexicana. ¡Claro! Cuando Dolores tiene apenas 8 años, la familia tiene que huir. Su padre se va a Estados Unidos y ella y su madre se refugian en la Ciudad de México con un primo de su mamá que, resulta ser Francisco I. Madero. Imagínate el cambio. Uf, de una vida de opulencia provinciana a estar en el ojo del huracán de la historia de México. Eso marca el fin de su infancia y el comienzo de una vida de adaptación constante. Y las adaptaciones no paran. A los 17 años se casa con Jaime Martínez del Río, otro aristócrata, y su vida se traslada a las propiedades de él. Se mencionan dos, la Hacienda de las Cruces y sobre todo la Hacienda de Santa Catalina del Álamo, también en Durango. Y en esa Hacienda de Santa Catalina descubrimos una faceta de Dolores que choca con todo lo que creemos saber de ella. A ver. Lejos de cualquier glamour, se dedicaba a enseñar catecismo a los niños de la región, cuidaba a los enfermos y aprendió a montar a caballo con una destreza que, dejaba a todos boquiabiertos. Las fuentes insisten en que se ganó el cariño de la gente por su sencillez. Es una imagen que cuesta reconciliar con la futura estrella de Hollywood. Es que es increíble pensar en esa imagen, porque contrasta de forma brutal con la idea que tenemos de la superestrella. ¿Cómo se da ese salto? Porque tengo entendido que no fue por un sueño artístico de toda la vida, sino por algo, mucho más terrenal y dramático. Exacto, no tuvo nada de glamuroso. Fue por pura y dura necesidad. Ah, sí. Su esposo Jaime invirtió toda la fortuna familiar en la siembra de algodón, pero una huelga de trabajadores los dejó en la bancarrota absoluta. Los documentos describen una situación desesperada, al punto de que tuvieron que empezar a vender las joyas de Dolores para poder comer. Vaya giro. O sea, de la aristocracia a la ruina en un abrir y cerrar de ojos. Un giro de guión total en su propia vida. Y es justo en medio de esa crisis que, en una reunión social en la Ciudad de México, conoce a un director de cine estadounidense, Edwin Kewe. Él queda, como muchos otros, absolutamente hipnotizado por su belleza y le ofrece un papel en su próxima película, Joanna. Y ella acepta. Ella, que lo que realmente soñaba era ser bailarina, acepta la oferta por el dinero. Veía la actuación como un pasatiempo, una forma temporal de salir del apuro. No tenía ni la menor idea de lo que estaba a punto de desatar. Entonces acepta por necesidad pensando que es algo pasajero. ¿En qué momento se da cuenta de que esto es su vida ahora? ¿Es la compra de esa primera casa en Hollywood? El momento en que dice, ok, lo logré, me quedo. Yo creo que sí. Esa primera residencia en Outpost Drive es una declaración. Ajá. Ya no es la joven aristócrata en apuros, es una estrella en ascenso que está reclamando su lugar. Y lo hace construyendo un pedazo de México en California. ¿Cómo? La casa era de estilo californiano, pero los detalles eran un homenaje a sus raíces. Cantera tallada,
elementos moriscos, una chimenea monumental de casi 5 metros y mosaicos pintados a mano por artesanos mexicanos que mandó traer. O sea, no intentó asimilarse por completo, sino que llevó su identidad con ella. Y esa casa se volvió el epicentro de la vida social de Hollywood, ¿no? El epicentro absoluto. Las crónicas de la época son maravillosas. Describen sus fiestas como legendarias. Imagino. Imagina la escena. Charlie Chaplin charlando en una esquina, Greta Garbo en otra, Samuel Goldwyn. Toda la realeza de la industria estaba ahí. La prensa llegó a decir que sus reuniones eran las más extravagantes del verano. ¡Qué increíble! Dolores no solo era una estrella en la pantalla, se había convertido en la anfitriona perfecta, en el centro de ese universo. Pero no se detuvo ahí. Su estatus siguió creciendo, y con él, sus casas. En 1930 se casa con Cedric Gibbons, que no era cualquiera. Para nada. Era el director de arte de la Metro-Goldwyn-Mayer, una de las personas más poderosas e influyentes de la industria. Y con él se muda a otra casa. A otra dimensión, diría yo. Se mudan a Pacific Palisades, a una mansión diseñada por el propio Gibbons en un fastuoso estilo Art Deco. Y aquí es donde la casa se convierte en el símbolo de su consolidación total. A ver, para quienes no lo tienen tan claro, ¿qué significa una casa Art Deco en ese momento? ¿Qué mensaje enviaba? Enviaba un mensaje de modernidad, de poder y de sofisticación absoluta. Pensemos en esas líneas geométricas, en el lujo, la simetría, los materiales caros. Era el estilo que definía el glamour de esa época, y su casa era el máximo exponente. Tenía una peculiaridad según las fuentes. La sala principal estaba en el segundo piso, algo muy vanguardista. Vivir ahí era decirle al mundo, he llegado a la cima. Y era cierto. Totalmente. En ese momento competía de tú a tú con gigantes como Joan Crawford o Marlene Dietrich. De hecho, hay una cita famosa de Marlene Dietrich, ¿verdad? Sí, una que lo dice todo. Marlene, que no era precisamente conocida por regalar elogios, dijo públicamente, la actriz más bella del momento es una mexicana, y se refería, por supuesto, a Dolores del Río. Pero aquí es donde la historia se vuelve confusa para mí. Si estaba en la cima absoluta, compitiendo con las más grandes, viviendo en esa mansión de ensueño, ¿por qué dejarlo todo y volver a México? Desde un punto de vista profesional, suena una locura. Suena locura, pero fue una suma de factores. Por un lado, a pesar de su estatus, Hollywood empezó a encasillarla. Ah, ok. Su carrera se estancó en papeles que ya no la retaban, y a eso se le sumó un golpe personal devastador, el fin de su tormentosa y muy pública relación con Orson Welles, que era 11 años menor que ella. Uf, esa historia es tremenda. Las fuentes detallan que se enteró de las infidelidades de él por la prensa, mientras él estaba de fiesta en Brasil. Fue una humillación pública. En ese momento de crisis personal y profesional, recibe una oferta del cineasta mexicano Emilio "El Indio" Fernández y decide apostarlo todo a esa carta. Es fascinante, porque no es solo un cambio de vestuario, como a veces se cuenta. Es un rechazo total a la imagen que construyó por más de una década. Fue una decisión arriesgada. O sea, ¿el público mexicano la aceptó de inmediato? ¿O hubo quien lo viera como una pose, como la estrella de Hollywood que ahora quería jugar a ser auténtica? Esa es la genialidad de su movimiento. Al principio pudo haber escepticismo, claro, pero su decisión fue radical. ¿En qué sentido? Deja atrás conscientemente los vestidos de diseñador, las pieles, las joyas y los cambia por rebozos y trajes típicos. Incluso llega a caminar descalza en sus películas. Es un renacer simbólico. Y al aliarse con figuras como el Indio Fernández y el fotógrafo Gabriel Figueroa, que eran los estandartes de la mexicanidad en el cine, validó completamente su transformación. Se sintió auténtico. Exacto. Hizo que se sintiera auténtico y el público no solo la aceptó, la veneró por ello. La convirtió en el rostro de México. Y el escenario físico de ese renacimiento fue su última gran casa, La Escondida, en Coyoacán. Exactamente. Una construcción majestuosa de cantera, el material volcánico típico de la zona, que ocupaba casi una manzana entera. Y el nombre no era casualidad. La rodeó de una vegetación tan densa que era prácticamente invisible desde la calle, dándole una privacidad total. ¡Qué maravilla! Quienes conocen Coyoacán todavía pueden ver su imponente portón de madera y herrería en la calle Salvador Novo. Esa casa se convierte entonces en su cuartel general durante la época de oro. Sin duda, La Escondida es el símbolo de su consagración en su propio país.
Ahí vivió con su último esposo, el empresario Louis Riley, y desde ahí se consolidó como la máxima figura femenina del cine nacional, ganando 3 premios Ariel por películas icónicas como Las Abandonadas y El Niño y la Niebla. Fue el refugio desde el que gobernó como la reina del cine mexicano. Hay tantas anécdotas en las fuentes sobre esta etapa de su vida que demuestran el calibre de figura en que se había convertido. Hay una con Eva Perón que es increíble. Cuéntala porque es magnífica. Estaba filmando en Argentina y recibe una invitación de Evita para tomar el té. Dolores, con su agenda apretadísima, declina cortésmente por falta de tiempo. Ajá. La respuesta de Eva Perón fue ordenar la suspensión de toda la producción cinematográfica del país para que la actriz mexicana tuviera tiempo de asistir a su cita. Detengámonos un segundo ahí. Eso te habla del nivel de poder que proyectaba Dolores. No era solo una actriz famosa. Era percibida casi como una jefa de Estado cultural. Sí. Su presencia era un evento político, una especie de embajadora sin cartera. Una diplomática sin cartera. Y sin embargo, esa misma influencia y sus conexiones políticas casi le cuestan la carrera en Estados Unidos, ¿no es así? Exactamente. Su amistad de toda la vida con gente como Diego Rivera y Frida Kahlo, y su activismo ayudando a refugiados españoles que huían del franquismo, la pusieron en el radar del macartismo en Estados Unidos. La lista negra. La acusaron de ser simpatizante comunista y la incluyeron en la infame lista negra. El gobierno estadounidense le negó la visa para trabajar allá y por esa razón perdió un papel importante en la película El torero y la dama, que finalmente fue para otra gran actriz mexicana, Katy Jurado. Pero eventualmente logró limpiar su nombre. Y el regreso que tuvo a Hollywood es otra anécdota para enmarcar. Un regreso triunfal. En 1960 filma La estrella de fuego, nada menos que junto a un joven Elvis Presley. ¡Wow! La anécdota es fantástica. Se cuenta que Elvis, que era un gran admirador de su trabajo, se le acercó con mucho respeto en el set. Le dijo que era un honor trabajar con ella y le pidió permiso para que su oftalmólogo personal pudiera copiar el color exacto de sus ojos para los lentes de contacto que él iba a usar en la película. No te creo. Porque hacían de madre e hijo y quería que el parentesco fuera más creíble. ¡Qué anécdota tan increíble! Lo es, y demuestra el respeto que le tenían. No era vista como una vieja gloria del cine mudo, seguía siendo un referente estético y profesional absoluto, incluso para el mismísimo rey del rock and roll. Y es que su legado va mucho más allá de la belleza o de la pantalla. Fue una figura clave en la lucha por los derechos de los actores en México, ¿cierto? Importantísima. Fue muy activa en la Asociación Nacional de Actores, la ANDA. Luchó por mejorar las condiciones laborales de sus compañeros y fue una de las impulsoras de la creación de las estancias infantiles para las madres trabajadoras del gremio. ¡Wow! Y su labor como embajadora cultural fue inmensa. Por ejemplo, fue una de las fundadoras del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, que hoy es un referente mundial. Fue pionera en todo, la primera mujer en ser jurado en el Festival de Cannes, una de las primeras latinas con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y ya que hablamos de su imagen, hay que tocar esos mitos sobre su belleza. Las fuentes desmienten categóricamente esas historias de que dormía 16 horas diarias o que comía pétalos de orquídeas para mantenerse joven. Ella misma se reía de eso. En una entrevista lo desmintió diciendo que, con su agenda de filmaciones, teatro y compromisos, era físicamente imposible. La realidad es que era una mujer disciplinada con una genética privilegiada. No había más magia que esa. Sus últimos años lamentablemente fueron complicados en términos de salud. Sí, fueron difíciles. Luchó contra la osteitis, que es una infección dolorosa en los huesos. Y después, las fuentes señalan que fue diagnosticada con hepatitis B, aparentemente a causa de una inyección con vitaminas contaminada. ¡Qué terrible! Esa enfermedad fue la que finalmente minó su salud. Falleció el 11 de abril de 1983. Y hay un detalle final que es increíblemente poético y trágico a la vez. ¿Cuál? El mismo día de su muerte, llegó a su casa una invitación para asistir a la ceremonia de los premios Oscar de ese año. Sus restos hoy descansan en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. Entonces, si volvemos al principio, este viaje a través de sus casas, desde la casona de Durango, pasando por el lujo de Hollywood, hasta el refugio de La Escondida, realmente nos muestra que sus hogares fueron un espejo de su vida. Cada mudanza, cada estilo arquitectónico, no era solo un cambio de dirección, era el reflejo de una transformación profunda. Exactamente. Su impacto trasciende la pantalla.
No fue solo un rostro de una belleza legendaria, que por cierto lo era. Claro. Fue una pionera cultural, una defensora de su gremio y, por encima de todo, un artista con una capacidad asombrosa para reinventarse. Navegó crisis personales, profesionales y hasta políticas para consolidarse no en una, sino en dos de las industrias cinematográficas más importantes del mundo, y en ambas dejó una huella imborrable. Y para cerrar, dejo una idea para darle vueltas. Dolores del Río fue una maestra absoluta en la construcción de su propia imagen. Si pensamos en ese cambio deliberado, casi estratégico, del glamour cosmopolita de Hollywood a una estética de inspiración indígena en México, ¿qué nos dice eso sobre el poder que tiene un ícono para moldear no solo su propia narrativa, sino la identidad cultural que una nación entera proyecta ante el mundo?